Muy bien. ¿Me avisa cuando puedan ver la pantalla, por favor? Ya sé. Ya la vemos. Excelente. Ya. Muy bien, pues buenas noches a todos nuevamente. Vamos a todos a comenzar con esta lección número 4 del Discipulado 3, que se titula El discípulo de Cristo. ¿Ok? Es un tema bastante aplicable a nuestras vidas. Y el objetivo es entender lo que significa ser un discípulo de Cristo, el costo de servirle, así como los beneficios y deberes que corresponden a ese sacrificio. ¿Ok? Y ahorita vamos a, yo creo que vamos a dividirlo en 2 sesiones, muy probablemente, pero bueno, lo importante aquí es que pues quede bien claro qué significa ser discípulo de Cristo, quiénes son los que se denominan discípulos de Cristo y cuál es el costo de servirle como discípulo. El versículo para memorizar de la lección número 4 es Lucas 9:23. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a leerlo? Ahí está en la pantalla, Lucas 9:23. Sí, yo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gaby, ¿tienes ahí a la mano Lucas 9:23 en la nueva versión internacional? Tengo la Reina Valera. Ah, mira, ya no tienes. Creo que Rubén tiene la nueva versión internacional a la mano, Rubén. Sí, nada más dame un poquito, ahorita dame chance porque la estoy prendiendo, está apagada ahorita. No te preocupes, si quieres yo lo leo, aquí lo tengo. Quiero que nada más que escuchen en este versículo en la nueva versión Yo ya internacional. lo tengo, Arturo. Bueno, lo busqué en internet, justamente en esa versión. Ok, adelante, dímelo. Vale, ahí va. Lucas 9:23. Voy. Aquí la tengo. Lucas 9:23. Aquí está. Dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Gracias, que aquí se dice claramente si alguien quiere ser mi discípulo, ¿ok? Entonces aquí en la nueva versión, en la Reina Valera, dice solamente, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y aquí es un llamado a aquellos que quieren ser discípulos del Señor. Ahora, ¿qué es un discípulo? Y aquí abro la oportunidad para que me digan qué es lo que ustedes piensan y qué opinan de lo que es, qué significa ser un discípulo. Los escucho. El que sigue una disciplina. El que sigue una disciplina. Muy bien, Mimi, gracias. Es un alumno. ¿Alguien más? El aprendiz de algo, o sea, es el alumno el del maestro. El alumno, el aprendiz de alguien, que es principalmente un maestro, ¿ok? También en nuestro caso sería pues como predicar las buenas de Jesús. ¿Otra vez cómo, Angie? Que igual, o sea, en nuestro caso como ser un discípulo también sería difundir las buenas nuevas de Jesús. Ok, difundirles buenas de Jesús, ok. Permíteme tantito, Bueno, es una persona que sigue y defiende ideas, quizá ciertas doctrinas. También puede defender métodos que pues aprende de un maestro. O la manera de, digamos, de transmitir lo aprendido. Ok, listo, ya estoy de vuelta, perdón. Muy bien, entonces un discípulo, veamos lo que dice entonces la definición del discípulo. Es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Una persona que recibe enseñanzas de un maestro. Y la segunda
la segunda definición es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Entonces, prácticamente aquí hablamos de que un discípulo es una persona al cual es enseñado por un maestro y sigue y defiende las ideas y doctrinas y métodos de este maestro. Ese es un discípulo. Ahora, aquí les voy a otra pregunta. ¿Todos los que siguen a Jesús son discípulos? ¿Qué opinan? No todos, porque no todos actúan como debe de ser. Por ejemplo, para empezar, en la Biblia nos dice que justamente un discípulo es alguien que pues tiene que ser bautizado y tiene que estar dispuesto a tomar sobre sí el nombre de, pues digamos, de Jesús, ¿no? Y seguirle en todo momento. Ok, Quique, gracias. Adelante, Gaby. Pues yo creo que no todos, porque si no todos, yo creo que también un discípulo aquí dice que en la Biblia un discípulo debe estar bautizado. Entonces, pues no creo que todos sean discípulos. Okay. Y yo siento que para ser un discípulo tiene que empezar en tu mente. Tú tienes que tener mentalidad de siervo para poder ser un discípulo, porque si no, podían seguir a Jesús, pero no tenían la mentalidad de siervos. Bien, ok, muy bien. Entonces hay seguidores de Jesús y hay discípulos de Jesús. Adelante, Mimi. Los que se disipulan, y no todos se disipulan. Solo los que se disipulan serían discípulos. Pero cuando dices aquellos que se disipulan, ¿qué es lo que quiere decir así en términos prácticos? Para mí, te voy a decir, bueno, pienso que también un discípulo prácticamente es esa persona que también está dispuesta a aprender y sobre todo se deja enseñar. Y muchas veces, pues no todos se dejan enseñar, por eso no todos pueden ser discípulos de Jesús. Ok, entonces tú lo que estás diciendo es que es alguien que se deja, es decir, que alguien que voluntariamente se somete a la enseñanza de un maestro, ¿ok? Exacto. Por eso decíamos en las definiciones que un discípulo es una persona que es enseñada por un maestro. ¿Y qué le enseña el maestro? Ideas, doctrinas, métodos, ¿ok? Y se somete a las enseñanzas del maestro. ¿El hecho de que tú estés bautizado te garantiza que eres un discípulo? No. No, ¿por qué no? Porque no puedes bautizarte, bueno, porque para ser discípulo pues es tomar ese compromiso de realmente querer aprender, de querer seguir, pues ahora sí que las pisadas del maestro, y te puedes bautizar y olvidarte después y no tomar o asumir el compromiso realmente de aprender y dejarte enseñar de las cosas del Señor. Por supuesto. O sea, realmente cuando dice el Señor Jesús en Mateo 28 que vayamos y hagamos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como que parecería ser que son inclusive dos cosas, es una parte de, o sea, no es todo digamos que no es toda la enseñanza, ¿ok? Cuando hablamos de que el discípulo aprende de su maestro ideas, doctrinas, enseñanzas, métodos, pues evidentemente el bautismo es uno de ellos, ¿no? Pero después viene toda la inmensidad del conocimiento de Cristo, el cual, pues siendo tan infinito, pues evidentemente nuestros tiempos de discípulos se alargarán, yo creo que toda la vida, ¿no? Entonces, efectivamente, no todos los que siguen a Jesús son sus discípulos. Ahora, veamos, por ejemplo, en la parte de la parte griega del discípulo, así como la palabra multitud. Veamos las diferencias, porque es importante determinar que en los evangelios, cuando Jesús enseñaba o hacía cosas, siempre mencionaba que había una multitud, ¿ok? Pero también se refería a los discípulos. Entonces, que cuando hacemos esa diferencia en el griego del original, del Nuevo Testamento, perdón, el discípulo en griego es la palabra mathetes. Esta palabra, cuando la buscas en todo el Nuevo Testamento, vamos a identificar que esta palabra griega simboliza o ejemplifica o significa en español justamente eso, un aprendiz, un alumno, un discípulo, ¿ok?
Y esa diferencia de que cuando Jesús está con la multitud, con toda la muchedumbre, con toda la gente, aquí habla acerca de un término griego que se llama ojlos. Y el ojlos es justamente eso, es la gente, ¿no? Decía inclusive el diccionario la chusma, ¿no? Pero no de una manera despectiva, sino de una manera de una cantidad de personas que estaban cerca de Jesús, pero que a la vez no estaban cerca de Jesús. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver esas diferencias entre el discípulo macetés con la multitud ojlos. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre ambos. Y cuando hablamos de las relaciones que había entre la multitud y Jesús, vamos a ver cuáles son aquellas interacciones que vienen en la palabra de Dios que nos permiten identificar cuando Jesús se refería a la multitud o a ojlos en griego. Entonces, voy a pedir, a ver cómo lo tengo aquí en la pantalla, Gaby, Mateo 5:1, Dani, Mateo 14:14, pero la primera parte nada más, y después tú mismo, después te digo cuándo la segunda parte de Mateo 14:14. Mimi, ¿me ayudas con Mateo 14:19? Adriana Escorcia, ¿puedes leer? Sí, Arturo. Te encargo Mateo 15:31. A Angie le encargo Mateo 20:29. A Quique te encargo Marcos 12:37. Adriana Gutiérrez, Lucas 1:10. Rubén, Lucas 9:38. Vero Herrera, ¿puedes leer? Juan 7:40, por favor. Juan 7:40. Sí. Entonces, lo que quiero aquí que veamos es la palabra, los versículos donde vienen las palabras multitud y la relación que había entre Jesús y la multitud, la muchedumbre, la gente, ¿no? La cantidad de gente. ¿Cuántas personas creen que compongan o conformen una multitud? ¿Quién tiene una idea de cuántas personas son una multitud? Yo creo que ya cuando rebasan las 1000 personas, justamente el término multitud, ¿no? Yo creo que ya a partir de 1000 ya empieza a ser una, como dirías tú, muchedumbre. Una multitud, o sea, dice aquí que 1000. ¿Quién da más, quién da menos? Adelante. De 5 para adelante ya es multitud. De 5 para adelante dice Dani que ya es multitud. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Nadie ya quiso jugar el juego de los números de multitud. Angie. Ya sabías que estaba pensando hablar, ¿verdad? No sé, yo pienso que multitud no tiene un número como tal. Pues sí, ¿verdad? Es muy difícil ponerle un número a multitud, pero sin embargo, multitud se escucha depende, depende, claro. Porque si estás con 12 adultos, para mí no es multitud. Si estoy con 12 niños, pues ya es multitud. También depende del estrés que esa multitud te ocasione, claro, ¿no? Sí, efectivamente, no hay un número como tal, pero nos podemos imaginar en ocasiones esos momentos en donde había una multitud y sí podríamos pensar que en algunos momentos es mucha gente, ¿no? Es simplemente mucha gente, más de la que puedes tú a lo mejor manejar o controlar, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a ver. Quiero que ustedes vean cuál es la diferencia entre la multitud con respecto a Jesús versus el discípulo con respecto a Jesús, que yo creo que son dos digamos que cantidad de personas, y yo creo que aquí el punto principal es con quién se relaciona Jesús, con la multitud o con los discípulos. Pero bueno, veamos entonces aquí lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la multitud, de la relación de la multitud y Jesús. Mateo 5:1, por favor. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ok. ¿Nuevamente lo puedes repetir? Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ok, entonces venía una multitud hacia él y él subió al monte.
Y si continuamos leyendo, justamente justamente lo que se le llama el pasaje del Sermón del Monte, ¿no? Que es donde Jesús empieza a compartir una serie de enseñanzas muy profundas, las bienaventuranzas, muchas cuestiones de la ley, el perdón, el adulterio, toda esa parte, el divorcio, todo eso lo empieza a enseñar, pero eso lo empieza a enseñar tanto a sus discípulos como a la multitud que le seguía. ¿Ok? Pero sí es esa diferencia, si ustedes pueden ver, hacer la diferencia entre la multitud y sus discípulos. Entonces, podríamos considerar que aquí la interacción entre la multitud y Jesús es que Jesús de todas maneras, aunque era una multitud, les enseñaba. Como quiera había una enseñanza por parte de Jesús hacia la multitud. Mateo 14:14, la primera parte, Dani, por favor. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó. Hasta ahí. Entonces, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Podemos entonces ver cómo la palabra de Dios nos determina o nos dice que Jesús tenía compasión de todos ellos, aunque fueran muchos, ¿no? Aunque fueran pocos, aunque fueran una cantidad a lo mejor ni tan menos, pero tuvo compasión de todos ellos el Señor Jesucristo. Y adicionalmente en ese mismo versículo, Dani, ¿qué dice también que hacía Jesús con... Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y además los sanó. ¿Sí se fijan cómo entonces también había esa relación entre Jesús y la multitud con respecto a que Jesús les tenía compasión, pero a la vez los sanaba a aquellos que estaban enfermos? ¿Ok? No solamente por ser muchos pues los trataba diferente, sino que también tenía compasión y los sanaba. De igual manera, en Mateo 14:19 nos dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. La multitud se alimentó milagrosamente por medio de la multiplicación de los panes y de los peces. Fue partícipe de esta alimentación. ¿Y por qué los alimentó Jesús? El pasaje nos dice que porque tuvo también compasión de ellos, porque tenían ya un tiempo de que lo escuchaban y lo seguían, y esta multitud no había comido por 3 días, dice la palabra de Dios. Entonces tuvo compasión y dijo: no se vayan a regresar a sus casas y entonces a desmayarse, démosle de comer, y de ahí viene la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, ellos fueron partícipes y Jesús los alimentaba milagrosamente. Mateo 15:31. Sí, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esa multitud veía los milagros que Jesús hacía aquí con nosotros. Veían cómo los ciegos veían, cómo los cojos caminaban, cómo los mudos hablaban. Ellos eran partícipes. La multitud veía todos los milagros. Mateo 20:29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Les seguían, fíjense. ¿Seguían a quién? A Jesucristo. La multitud seguía a Jesús. Jesús atraía a esas multitudes, ¿ok? Y adicionalmente, Marcos 12:37. Marcos 12:37 dice: si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. La muchedumbre, dice la versión Reina Valera, dice que le oían, la multitud le oía de buena manera, dice la palabra de Dios. Entonces también le escuchaba esa multitud. Lucas 1:10 nos dice: cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Eran devotos, la multitud son devotos, pueden ser personas que van a la iglesia, que vienen a la iglesia, son personas que a lo mejor hacen en sus poco conocimiento, algunas actividades o acciones que ellos creen que son parte de su actividad religiosa, ¿no? Hemos visto muchos devotos en la Iglesia Católica. A eso me refiero con que la multitud son devotos.
En este caso la multitud oraba, en este caso la multitud seguía la ley, ¿ok? Lucas 9:38. Ya. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Exacto, entonces le pedían milagros a Jesús. Dentro de esa muchedumbre había quienes tenían esa interacción personal con Jesús y le pedían esos milagros. Te encargo a mi hijo, te encargo a mi hija, no veo, tengo esta enfermedad. Entonces había esa petición por parte de muchos de los que estaban en la multitud hacia Jesús. E inclusive vemos en Juan 7:40. Vero Herrera, ¿no? Sí, perdón. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Entonces, lo que sucede es que estos de la multitud, algunos creyeron. Que eso es lo importante de la predicación de Jesús hacia todos ellos. Era una condicionante obligatoria que toda la multitud creyera a Jesús. No, ¿verdad? No. O sea, realmente no vemos eso en la palabra de Dios, no vemos que la multitud completa había dicho, sí, todos creemos. Sin embargo, la predicación, las sanidades, la enseñanza, el tener compasión, el que ellos vieran los milagros, el que le siguieran, el que le oyeran, el que le pidieran milagros y los hiciera Jesús, era parte del ministerio para que estas personas pudieran en su momento también creer, ¿no? Esa es la diferencia. Pero entonces la diferencia entre multitud, o mejor dicho, la multitud en este caso, se refiere a ese conjunto de personas que seguían a Jesús, que vemos que no es lo mismo hacer discípulo de Jesús. ¿De acuerdo? En el caso de ser discípulo de Jesús, cuando se utilizaba la palabra macetes, en el Nuevo Testamento, se refería a lo siguiente, a un grupo íntimo en torno a Jesús, ¿ok? Cuando estaba Jesús en la tierra, obviamente, él escogió a los 12 discípulos, ¿verdad? E inclusive él se refería a los 12 como su círculo más cercano. Estos 12 tenían la posibilidad de estar viviendo con Jesús y de ver todo y de escucharlo 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, esa es la diferencia de la multitud a los discípulos. Los discípulos es un grupo íntimo y cuando estaba Jesús se refería a los 12. Sin embargo, después de que Jesús asciende, después del digamos que después de que resucita y asciende, antes del Pentecostés, todavía los discípulos eran solamente esos 12, que después se convirtieron en los apóstoles. Sin embargo, en el libro de Hechos, cuando vemos esta palabra otra vez, macetes, ya está referido no solamente a los discípulos como los 12, sino que está referido también a todos los que pertenecen a la comunidad cristiana, en Jerusalén, o en Damasco, o en Antioquía, o en Éfeso. Que si ustedes recuerdan, ese libro de Hechos nos va diciendo cómo va expandiéndose la palabra de Dios, el evangelio de Dios, y cómo más y más personas, judíos y no judíos, empiezan a creer en el sacrificio de Jesús y en el evangelio de Cristo. Entonces a esos que se formaban esas iglesias, ya se les empezaba a llamar macetes, discípulos. Y ya no solamente aquellos que eran los 12 que vieron personalmente a Jesucristo y que convivieron con él de una manera constante. Entonces, a partir de entonces, el nombre de discípulo no supone haber conocido a Jesús en persona, sino que expresa una relación de fidelidad hacia él. Le voy a pedir, por favor, a Fer, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer Hechos 11:26? ¿Sí estás ahí, Fer? Sí, aquí estoy. Dice,
Y se reunieron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Me puede repetir, Fer, a quiénes se les llamó cristianos por primera vez? Los discípulos. A los discípulos, a los macetés, a los que expresaban una relación de fidelidad hacia él, no a los seguidores, no a todos los que le escuchaban a Jesús, no a la multitud, sino solamente a los discípulos se les denominaba cristianos. ¿Ok? Eso es importantísimo, porque es parte de el creer y el confiar plenamente en nuestro bienestar espiritual, no solamente mediante, pues decir, ya voy a la iglesia o mediante actividades ocasionales con nuestro Señor Jesucristo, sino que realmente había una pasión por ser esas personas que querían ser enseñadas sobre las ideas, la ideología, la doctrina, los métodos de nuestro Señor Jesucristo. Y en cambio, aunque nosotros no tenemos la oportunidad de haber estado físicamente con Él cuando estaban aquí en aquel entonces, en aquella época, nosotros podemos ser discípulos, es decir, cristianos, si realmente tenemos ese deseo en nuestro corazón, porque algo importante es que el ser discípulo es voluntario, ¿ok? No es forzoso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí viene una pregunta muy fuerte y muy importante. ¿Cuál es el costo de ser discípulo de Cristo? ¿Cuál es el costo de ser discípulo de Cristo? ¿Qué cuesta? ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan sencillo es de ser discípulo? Adelante, los escucho. Pues es renunciar a todo y odiar al pecado. Muy bien. Él dijo, renuncia a todo y sígueme. Correcto. Entonces tiene un altísimo costo. Adelante, Quique. Pues algo muy similar a lo que dijo Dani. Yo creo que es dejarlo todo. O sea, creo que los 12 discípulos de Cristo, cuando Él los llamó y dijo que los iba a ser pescador de hombres y que tenían que dejar todo, pues dejaron familia, dejaron dinero, dejaron todo. O sea, realmente yo creo que más que ser odiar al pecado, yo creo que más que nada es evitarlo, ¿no? O sea, porque digo, el odio creo que no es un sentimiento bueno, simplemente es dejarlo a un lado y seguir tu camino en base a las enseñanzas de Cristo. Claro, que sí dice la palabra de Dios que Dios aborrece el pecado, ¿no? Entonces yo creo que está peor que odiar, ¿no? Pero sí tenemos que como tú bien comentas, es un alto costo el poder seguir, decirnos discípulos de Cristo. Angie, adelante. Pues es que en sí el costo de ser discípulo de Cristo es conformar tu vida completa de acuerdo al que estamos siguiendo. Y cuando se dice conformar tu vida completa, no solamente es pues dejar a un lado ciertas cosas, sino si Dios te mueve de donde estás, tienes que seguirlo. ¿Por qué? Porque Él es el que te está dando la orden. Él es el que está siguiendo, ya sea en cualquier parte de nuestra vida, laboral, vamos a llamarlo espiritual, hablando de iglesia, personal. O sea, Dios cubre todas esas partes de tu vida. Entonces, el costo de ser discípulo, siento que es bueno, o sea, pero no siento que sea fácil. Claro, claro. Sí, porque, bueno, hay mucha gente que es muy apegada a su familia, apegada al trabajo, y obviamente no es fácil dejar todo eso a un lado. Entonces, siento que está padre conformar tu vida por completo a ser discípulo de Cristo, pero tiene no es malo, tiene su dificultad hasta cierto grado. Tiene su alto costo, ¿no? Adelante, Adriana Gutiérrez, por favor. Sí, seguir a Cristo, bueno, ser discípulo de Cristo tiene un costo muy alto
porque representa renunciar, representa obedecer, representa volver a nacer y tomar nuevas decisiones sobre tu vida, que ya no van a ser tus decisiones, sino son las decisiones que Dios te diga y te dicte, ¿no? De acuerdo a su voluntad, no a la tuya. Entonces, un costo muy alto, sí. Perfecto. Pero yo pienso que cuando volteas al pasado y te das cuenta de lo que era tu vida y lo que es ahora ya dices, valió la pena y sigue valiendo la pena el costo que he pagado o lo que ha sido, ¿no? Por eso creo que sigues esforzándote por cada día y cada día ser mejor, ¿no? No es fácil, pero sí haces un gran esfuerzo. Claro, por supuesto. Sí, muy bien, Adina, muchas gracias. Adelante, Rubén. Pues sí, definitivamente, como dice la hermana Adriana, si nos ponemos a analizar las consecuencias de nuestros actos cuando no conocemos, cuando no somos discípulos, cuando no seguimos esas enseñanzas que pues nos dejó Jesús, pues aparentemente nos la pasamos bien o hacemos las cosas a nuestra manera finalmente, pero ese actuar pues obviamente trae consecuencias que no son agradables aquí en la tierra misma, ¿no? Y cuando estamos con el Señor, pues obviamente todo lo que hacemos pues es de bendición y nada tiene consecuencias desagradables para nuestra vida, sino al contrario, ahora sí que caminar con Cristo es caminar en bendición tras bendición tras bendición, y pues es maravilloso eso, ¿no? Yo hace poco escuché a un pastor decir, Dios no te pide mucho. Me gustó mucho esa frase porque sí, es real y es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Decía, Dios no te pide mucho, nada más te pide todo. O sea, y es real, ¿no? Porque pues realmente no hay, pues por más que querramos, no es, ¿qué le podemos dar nosotros al Señor? Pero sí le podemos dar todo nuestro corazón, todo nuestro empeño, todo lo que sí está a nuestro alcance, ¿no? Y pues esa es ahora sí que la bendición que tenemos de ser sus discípulos. Así es, y sin embargo no es fácil. O sea, esos son los tipos de frases que dice, se escucha fácil, pero qué difícil es, ¿no? Qué difícil es realmente el que podamos entregar todo de nosotros al Señor para ser considerados discípulos, ¿no? Realmente, sobre todo en un mundo que ahorita te dice, tú eres el que debes de tener todo, ¿no? ¿Cómo vas a renunciar a todo? Adelante, Gaby. Pues yo siento que para ser discípulos de Cristo tenemos que tener muy bien definida nuestra identidad en Cristo. Correcto. ¿Y cómo? Pues con todo esto que estamos haciendo. Oye, Artur, yo lo quiero asociar como mi carrera de contador. Fíjate que nosotros siempre hablamos de costos e ingresos, ¿no? Entonces, yo aquí lo veo de una forma análoga. Nuestro costo para poder tener esa ganancia en Cristo, o sea, sacrificas, ¿no? Una empresa sacrifica materia prima, sacrifica muchas cuestiones en su costo para poder obtener ganancia. Entonces nosotros vamos a sacrificar costo, o sea, como comentan mis hermanos, pues igual vas a sacrificar tiempo, vas a sacrificar familia, vas a sacrificar infinidad de cosas, pero ¿cuál va a ser tu ganancia? Al final de cuentas, tu ganancia va a estar, pues que vas a estar con Cristo. Y no solamente estar con Cristo, que estar con Cristo eternamente. Nos queda muy claro. Y entonces, aquí la pregunta para reflexión es, ¿nosotros hemos dado todo al Señor Jesús para ser considerados discípulos de Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos, porque como decíamos, no es una parte, no es sí en las finanzas, pero no en la familia, no en la familia, pero sí en mi relación, no en mi relación, pero sí con mis amistades. ¿Sí me explico? O sea, no es un porcentaje de nosotros, no, es un todo. Y como bien decían ustedes mismos, el todo significa tiempo, energía y sueños inclusive, ¿no? Hemos renunciado sueños por el amor de Cristo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir meditando y es lo que vamos a ir en esta lección avanzando y discerniendo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Porque cuando
quiero que leamos este pasaje de Lucas 14, 25 al 33, y ahí está puesto, y puse en colores algunas pues, frases y palabras que quiero que analicemos para que evaluemos el costo de seguir a Cristo, ¿no? Como lo dice bíblicamente esta parte de la palabra de Dios. Dice, grandes multitudes, nuevamente vemos ahí la parte de multitudes, iban con él. Aquí ya no son solamente multitudes, aquí son grandes multitudes, ¿no? Iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33 nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, estos versículos nos dan una claridad del costo de seguir a Cristo. Nos dice, realmente, empezando a analizar, a hacer un análisis de estos versículos, nos dice que empezaban, grandes multitudes le seguían, muchos seguidores, mucha gente, que pudiera estar esta gente interesada en sus milagros, en sus sanidades, posiblemente interesados en sus enseñanzas, en sus palabras, ¿no? Yo creo que en el mundo actual podemos decir, pues hay mucha gente que va a las iglesias, ¿no? Que son gente que va cada 8 días, pero de ahí se quedan. A lo mejor son gente que le gusta escuchar la palabra de Dios una vez a la semana, pero ahí se quedan, no van más allá. Pero lo que nos dice estos versículos, nos dice 3 versículos, no nos dice quiénes sí pueden ser, nos hace la opción o nos hace lo opuesto, nos dice quiénes no pueden ser los discípulos. Y cuando analizamos estos filtros que pone el Señor ante esa muchedumbre, entonces imagínense la muchedumbre y todos diciendo, sí, Señor, yo quiero seguirte, y todos te seguían y todos se sentían atraídos por él y veían que hacía milagros. Pero el Señor Jesús pone el primer filtro y le dice el filtro en versículo 26. Los que le siguen, o sea, los que me siguen, dice el Señor, pero no aborrecen a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no pueden ser mis discípulos. El versículo 27 nos dice el siguiente filtro, ¿no? El que no lleva su cruz y viene en pos de Jesús o en pos de él, tampoco puede ser su discípulo. Y termina el versículo 33 con el remate que dice, y cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. ¿Qué cantidad creen ustedes de las grandes multitudes pasaron por estos filtros y aún así pudieron decir sí, sí y sí? ¿Cuántos creen? Yo creo que hasta con las manos, ¿no? O sea, esos filtros que pone el Señor Jesús es justamente para eso. No había intención del Señor Jesús, aunque todos estaban invitados todos estaban invitados, todos escucharon de la palabra de Dios, todos veían sus milagros, todos veían sus sanidades, todos escuchaban la palabra de enseñanza que tenía. Pero el Señor les dijo claramente, a ver, aquí están los filtros que necesitas tú tener para poder ser mi discípulo, para estar dentro del círculo el cual yo podré tener relación con ustedes, ¿no? Y entonces yo creo que esa listota de grandes multitudes se redujo, y si lo vemos en aquel entonces, a unos 70, ¿no? Más o menos, unos 70 que estaban ahí al pendiente con ellos. Pero ¿por qué pasaba eso? Pues que ahí está claramente. Dice el versículo 26, para ser tú, si lo ponemos lo parafraseamos, dice, para que tú puedas ser mi discípulo,
aborrece tu vida. Aborrece tu vida. No ames tu vida. No ames quién eres, decía Gaby, la identidad. Pues sí, es que si yo soy un ingeniero, si yo soy un maestro, pues aborrece eso, porque tú no eres eso, es tu profesión, pero no eres quien a ti te identifica, no eres tú. No soy un contador, ¿no? No soy una chef, no soy de ventas. Yo soy un hijo de Dios. Ah, qué diferencia. Yo soy un hijo de Dios al decir yo soy en lo que me empleo. Pero entonces aquí hablamos acerca de nuestra propia vida. Debemos de aborrecer nuestra vida para poder ser discípulo de Cristo. El versículo 27 nos dice el que no lleva su cruz, y normalmente la cruz la podemos identificar inmediatamente con sufrimiento. El que no acepta el sufrimiento en sí mismo y lo pone a los pies de Jesús, no puede ser mi discípulo, porque vendrá sufrimiento, ¿no? Como dice la palabra de Dios, vendrán aflicciones. Y no podemos ser aquellos que llevamos una aflicción y en lugar de correr a Jesús, nos alejamos de él, ¿no? Y por otra parte, el que remata todo el versículo 33 dice, y el que no renuncia a todo lo que posee. Y pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas no materiales, como, bueno, digamos que puede ser más de relaciones, de amigos, de familias, ¿no? Que todo eso tenemos que tener una clara convicción en nosotros de que el primer mandamiento se hace verdaderamente real en nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, por sobre absolutamente todo. Entonces, estos filtros, pues evidentemente hacían que la cantidad de personas que ahora quisieran ser parte del círculo cercano con Jesús, pues se disminuyera drásticamente, ¿no? Pero además, lo interesante de este pasaje es que adicionalmente a que nos pone claridad en aquellas personas que no pueden ser sus discípulos si no pasa algo diferente en sus vidas, nos pone dos parábolas. Y las parábolas son para justamente lo que comentan esas parábolas, para calcular los costos de ser discípulos. Y nos pone las dos parábolas, la de edificar una torre y la de ir a guerra contra otro rey. Y analicemos ambas parábolas, ¿qué les parece? La primera parábola que nos dice acerca de la torre, dice claramente ahí, bueno, ¿y cuál es el objetivo de la parábola o de la persona? Edificar una torre, va, perfecto. Y cuando tú te vas a construir, pues tú tienes que tener tu presupuesto claro para poder asegurarte con todas las situaciones de incertidumbre que pueda haber. Tú tratas de hacer un presupuesto el cual te permita terminar tu obra, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Y ahí nos dice la misma parábola. Si no, o sea, primero se calculan los gastos, pero si no lo haces, tú empiezas, pones los cimientos y después te dices, pues ya no puedo acabarlo, ¿no? Y al no acabarla, entonces empiezan las burlas de que, porque ya ves, no lo pudiste hacer, lo hubieras hecho correctamente, te fuiste así nada más sin haberlo calculado, y entonces el resultado que es deshonra y vergüenza. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te dice aquí la palabra es una parábola porque esto se relaciona al costo que tiene el seguir a Jesucristo. El costo que tiene, porque veamos que es la multitud, Jesús diciéndoles a ellos, aquí están los filtros, señores. El filtro es, aborrece tu vida. 2, toma tu cruz, acepta el sufrimiento. Y el 3 es, renuncia a todo lo que posees. Pero para poder hacerlo tienes que pensar y meditar y realmente medir si tienes lo necesario para poder tomar esa decisión. De eso se trata esto, de tomar la decisión de ser discípulo. Y al hacer esto yo decía, caray, pues como que lo había puesto como que el número 1, ¿no? Antes de decir curso de discipulado 1, 2 y 3, como que son cosas que ya ahorita al grado que estamos nosotros haciendo este tipo de estudios, pues decimos, pues ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Pero qué bueno es poder compartir esto a aquellos que a lo mejor van empezando a ver, ¿quieres realmente ser discípulo de Cristo?
No, pues que sí. Y ahorita vamos a ver estas situaciones, ¿no? De los emocionalismos y aquellas personas que dicen, sí, vamos, y pum, 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 y de repente, paz, no se caen, se desaniman y se van, ¿no? Que seguramente conocemos a personas así. Pero en este caso, la parábola de edificar la torre es eso. Tenemos lo necesario para completar el sacrificio que requiere el ser discípulo de Cristo, ¿sí o no? Y luego tenemos la otra parábola, que es la de la guerra contra el otro rey. Nos dice que el objetivo es pelear una guerra, ¿ok? En una guerra hay muerte, ¿no? Está tu propia vida en peligro en una guerra. Entonces, no tomas decisiones a la ligera, ¿estás de acuerdo? O sea, no tomas una decisión así nada más por decir, ok, voy a la guerra y ya. Primero calculas. ¿Qué calculas? La probabilidad de éxito. La probabilidad de que con tu ejército tú vas a vencer al otro ejército. Ahora, aquí nos dice que tú tienes la desventaja de que de tu parte son 10,000 y vas a pelear contra uno de 20,000. Ya lo viste, ya lo analizaste. ¿Qué probabilidad hay de éxito? O sea, sí, matemáticamente dices tú, pues el 50%, es un volado, ¿no? Inclusive está menos si el otro está capacitado o sea, son 20,000 contra 10,000. Pero entonces cuando tú como rey tienes que tomar esa decisión de la probabilidad del éxito. Y entonces cuando está todavía el otro rey lejos, tú tienes que idear esas posibilidades, esas estrategias para poder, pues no aventarte a una derrota segura, ¿no? Y entonces lo que hace aquí es que cuando está a lo lejos y cuando el otro rey está a lo lejos, entonces tú mandas un emisario y pides condiciones de paz. Entonces, por una parte de la parábola nos dice, ¿tienes lo suficiente para ser discípulo completo de Cristo? ¿Sí o no? Y el otro te dice, y sin embargo, mide la probabilidad de que tú puedas lograrlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las parábolas? La primera parábola incita a considerar el compromiso que iban a contraer y lo que implicaría. Es decir, a ponderar el costo del discipulado y tomar una decisión prudente y reflexiva para no faltar luego al compromiso contraído. La segunda parábola nos aconseja evaluar las probabilidades de triunfo que tenemos antes de tomar una decisión tan trascendente como comprometernos al discipulado. Y en términos sí generales, haciendo una conclusión, es un llamado a estar seguros, a tener un propósito deliberado cuando nos comprometemos a hacernos discípulos. Es un llamado a estar completamente seguros, ¿ok? Entonces, vamos a parar aquí, son 5:09. Continuamos entonces la próxima semana. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Sí está quedando claro el cómo la palabra nos está llevando a evaluar, considerar realmente si estamos comprometidos con el discipulado o con el ser discípulos de Cristo. Que no es un juego, que no es una situación donde podamos decir, sí, vamos con todo, porque tenemos, hermanos, que tener una claridad. Nos estamos metiendo a una guerra. Es una guerra espiritual. Y no sé si ustedes en este caminar que ya llevamos del discipulado número 3, ustedes han sentido esa resistencia por parte del enemigo espiritualmente, pero adicionalmente que se hace física con situaciones que nos salen familiares, económicas, de trabajo, etcétera. O sea, estamos entrando en una guerra. Y conforme vayamos entrando más y más y más, la batalla se va a poner más dura, pero la fortaleza será mayor. ¿Ok? Pero nuestra madurez será aún mayor. Y entonces a eso es lo que tenemos que tener claridad de que estamos entrando con total convicción y con total seguridad de que vamos a terminar la batalla, como dijo Pablo. He terminado la batalla,
he dado todo por el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar claros y cuando estemos delante del Señor decir, Señor, lo hicimos conforme a tu voluntad, heme aquí, y el Señor te dirá, bien hecho, siervo mío fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Muy bien. Bueno, pues no sé si tienen una pregunta. ¿Comentario? Entonces, hermanos, pues bueno, les agradezco la atención. Vayamos meditando sobre esto. La próxima semana entonces terminamos esta lección. Sí nos faltan todavía unas 6 o 7 diapositivas y terminamos la próxima semana sin problema, ¿ok? Excelente. Bueno, pues ¿quién me ayuda a despedirnos? Le voy a pedir a Rubén, ¿nos puedes por favor ayudar a despedirnos en esta noche? Claro. Señor, cuántas gracias te damos en esta hermosa noche, Padre, que tú nos permites estar pues disponiendo un tiempo, Dios, para reflexionar, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por esta clase de hoy, Señor, porque pues hemos aprendido verdaderamente, Dios, que ese costo alto, pues que no a la vez no es nada, Señor, lo que te podamos dar, pero pues si lo hacemos de todo corazón, tú lo recibes, Señor, como perfume, como olor fragante a tus pies, Señor. Te bendecimos y te alabamos por ello, Señor, y te damos las gracias yo te doy las gracias por cada uno de los que estamos en este momento conectados, Señor. Te doy las gracias por la hermana Adriana, por la hermana Mimi, por Gaby, Dani, por Vero, Señor, por Quique, por Angie, por Laura, por Fernanda, aún por mi amada esposa y mi hija, Señor, por Blanca. Y te pido que tú nos fortalezcas a todos, Señor, que tú fortalezcas al pastor Pablo y a su esposa, Señor, que tú nos levantes como iglesia poderosa, con poder delante de ti, Señor, que hagamos grandes proezas, Dios, como tú hiciste cuando estabas aquí en la tierra, porque tú eres el que nos mueve en nuestros corazones, el que nos da esta fuerza, Señor. Y te pido que tú nos sigas alimentando de esta manera y te doy las gracias, Padre, porque podemos disponer, pues aún en estos tiempos entre semana de seguirte conociendo y seguirnos enamorando de ti a través de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poderlo hacer y gracias porque en esta noche tú nos has bendecido y nos vas a seguir bendiciendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, muy buenas gracias noches. por Arturo, perdón. No, gracias por la ayuda de Arturo también, Señor. Amén, amén. Bendiciones a todos, estamos ahí en contacto y nos vemos el domingo, si Dios quiere, o en las diferentes actividades que hay entre semana. Buenas noches, bendiciones. Nos vemos, bendiciones a todos. Buenas noches.